Un saludo cordial para todos, para todas. Me presento, yo soy Hugo Mendieta del colectivo Asunción Flores, y hoy vamos a hablar un poco en el marco del ciclo Poesía de mi Interior, organizado justamente por el colectivo en el marco de nuestra iniciativa de los premios de poesía Carmen Soler y con apoyo del FONDEC. Vamos a hablar un poco de el desarrollo histórico de la poesía social paraguaya, eh, mencionando y hablando un poco más específicamente de algunos referentes, en este caso de Luis María Martínez y Santiago Dimas Aranda, también un poco de otros referentes, eh, tomando como punto de partida lo que trabajó Luis María Martínez sobre la poesía social. Entonces, eso. También presentar un poco al colectivo Asunción Flores y el trabajo que venimos haciendo hace unos años. El colectivo Asunción Flores es una agrupación de artistas, gestores de la cultura y personas interesadas por trabajar o gestionar cultura en diversos puntos del país, que nos juntamos para trabajar el arte desde una visión crítica y consciente de su realidad. Finalmente eso, digamos, el punto común que tenemos todos los que somos integrantes del colectivo, que es entender que el arte es una herramienta social de conciencia, de crítica de la realidad y de imaginación de las posibilidades. Entonces, eso, pueden seguirnos en las redes sociales, estamos con colectivo bajo Asunción Flores y como premios Carmen Soler también en redes sociales. Así que, nada, agradecimientos a todos los que están haciendo posible este espacio y vamos a hablar un poco de lo que es la poesía social. En este caso, entender que la poesía social es eh, una forma de concebir, de acercarse o de aproximarse hacia la poesía, entendiendo a esta como un motor social, como una herramienta social, como una construcción de la realidad en el marco de nuestras relaciones sociales. Entonces, en ese sentido, la poesía social es una poesía que no solamente habla de lo social o de lo político, sino que se, es consciente de su propia producción o de su propio marco ideológico de construcción, digamos. Entonces, la poesía social, al margen, digamos, de que la poesía pueda hablar de un montón de cuestiones, tanto de la vida personal de uno mismo como de cualquier otra razón o motivo que se exprese a través del lenguaje, intencional buscando ser poesía. La poesía social es una poesía que sabe a qué apunta, sabe qué posición toma, o sea, el autor o la autora que realiza esto lo hace con una conciencia. Entonces, entendiendo que su tarea es, o por un lado, una denuncia de una situación, de una realidad, o por otro lado, la imaginación o eh, la, la construcción imaginaria de una posibilidad, digamos, de otra posibilidad de sociedad, que es lo más común, ¿verdad? Eh, Luis María Martínez un poco hablaba de esto en torno a que la poesía social eh, llevó adelante por mucho tiempo en Paraguay la voz de los humillados y los ofendidos, ¿verdad? De la historia. Casi todos estos poetas, en una o más oportunidades, volcaron sus rebeldías, sus protestas y sus deseos de libertad en los cauces de lo que él eh, concibe o construye conceptualmente como poesía social. Que este ha sido, y según Luis María Martínez de nuevo, este ha sido el género poético más fuerte en el Paraguay. Al canalizar eh, el fuego, bueno, él usa esta frase un poco de fuego civil, dice él, pero entendemos nosotros que es un proceso que vivió la historia del Paraguay, donde hubo
mucha inestabilidad, mucha violencia, mucha guerra. O sea, la historia, el desarrollo histórico del proceso paraguayo se entrecruza con guerras, violencia, golpe de Estado, eh, violencia contra la clase trabajadora por parte del Estado, etcétera. Entonces, en la poesía social encontramos desde reclamos de tierra por parte de campesinos, pedidos de libertad, clamores contra las arbitrariedades de todo tipo, la permanencia de la vida ciudadana en lo que después un escritor posterior diría la isla sin mar o la isla rodeada de tierra, ¿verdad? Otro escritor diría así también. Eh, entonces, por ese lado, tenemos un montón de temáticas que han desarrollado, que ha contribuido a la solidificación y al desarrollo histórico de la poesía social, como la concibe Luis María Martínez. Y él cita, digamos, como un ejemplo referente, referencial de esta poesía social, y encuentra ese referente en Eric Campos Cervera, hijo, que vivió las peripecias dolorosas y el destierro luego de la guerra civil del 47, luego de la revolución frustrada. Entonces esto termina, digamos, derivando en un exilio posterior, donde él muere efectivamente fuera del país. Entonces ahí se condensa un poco la temática que rodearía toda la mayor parte de la producción de la poesía social paraguaya, que se sustenta, digamos, en tres puntos claves, que son la nostalgia, la tristeza y el desarraigo. Y Eric Campos Cervera es justamente quien trae como una definición o por lo menos una especie de limitación en torno a la poesía, que habla de el arte y de cómo tiene que construirse el arte o de cómo tiene que encararse el arte como herramienta social y no como arte, o sea, no como producto en sí mismo, sino como una herramienta de la emancipación. Entonces él habla y dice lo siguiente en una carta: que no haya arte inútil, que no haya belleza divorciada del pueblo. El pueblo, su servicio, su redención, su justicia deben constituir los motivos de todo trabajo. Entonces, esa es, digamos, eh, un uno de los puntos teóricos críticos que sustenta, digamos, la labor de la poesía social paraguaya. Entonces, eh, Luis María rastrea el inicio de la literatura social, que es como el antecedente directo de la poesía social, ya en 1885 con los periódicos obreros incipientes, ¿verdad? Cita como ejemplo El Artesano. Luego se constituye el primer sindicato de trabajadores de imprenta de la capital. En 1889 se produce la primera huelga en el país, que fue orquestada por los trabajadores del ferrocarril. En el 1892 aparece el primer manifiesto anarquista. Y a inicios de 1900 se consolida un poco digamos, los trabajos del movimiento anarquista en Paraguay en diversos puntos. Coincide también con la llegada al país un poco después de Rafael Barret, ¿verdad? Que llega en 1904, eh, que es un antecedente directo, creo que para la gran mayoría, sino el 90% de los escritores de poesía social. Rafael Barret es una referencia insoslayable en el proceso de la literatura paraguaya, que de hecho está patente, digamos, en casi todas las obras que entran dentro de este margen de poesía social y también de la novela social. O sea, es una amplia gama de escritores que fueron influenciados desde Elvio Romero hasta Augusto Robastos por los trabajos de Rafael Barret, que podemos citar algunos, ¿verdad? Los que son Los Yerbales, El Olor Paraguayo, que son obras editadas ya posterior a su muerte. Entonces, después
Podemos hablar en términos de lo que identifica Luis María Martínez con respecto a la poesía social, de que el, el primero o el primer poeta social, en sus palabras, es Ángel Ignacio González, que es un poeta que nació en la zona de Paraguarí en 1876 y que la mayor parte de su vida terminaría viviendo en San José de los Arroyos. Él fue periodista y poeta, eh, obviamente, y fue colaborador de un grupo de escritores en varios periódicos, especialmente, dice Luis María, en un periódico que se llamó La Linterna Paraguaya. En 1913 se publica el primer poema social de Ignacio González y lo dedicó al educador Francisco Ferrer, que era un teórico educador anarquista que enseñaba en la Escuela Moderna de Barcelona. Ferrer, que fue condenado de forma injusta por un supuesto delito, pero en realidad era una condena por su militancia anarquista y por la divulgación de las ideas revolucionarias en ese periodo de tiempo, y fue fusilado por orden de la monarquía española en 1908. Entonces Ignacio González toma esa historia y lo lleva a un poema que para Luis María Martínez lo identifica como el primer poema social del Paraguay, escrito en Paraguay, por un paraguayo. Entonces, luego se empezó a publicar más poemas, varios de los cuales Luis María Martínez rescata en sus antologías. Uno, o sea, que se pueden encontrar, y hago como una nota al margen aquí, eh, los dos tomos antologizados por Luis María Martínez que tratan la poesía social pueden pueden leerse abiertamente y de forma gratuita en el sitio de Cervantes Virtual. Básicamente entran a su buscador predilecto de internet, buscan el Trino Soterrado y les va a aparecer la web de Cervantes Virtual, y ahí tienen acceso al tomo 1 y al tomo 2, y Ángel Ignacio González está en el tomo 1, donde Luis María recoge varios de sus poemas. Entonces después tenemos otros destacados de la poesía social, como por ejemplo Eloy Fariña Núñez, Julio Correa, Manuel Verón de Astrada, muchos de ellos militantes, comunistas, anarquistas, partes de procesos históricos muy importantes como el nuevo ideario nacional y otros procesos de los movimientos obreros y sindicales. Después ya tenemos, como ya dijimos, Eric Campos Cervera hijo, después Aristides Díaz Peña. eh, Ahí yo quiero hacer como un inciso, tanto como con Carmen Soler, que le da nombre a nuestros premios de poesía, que es una educadora, poeta y militante comunista, una referente de las letras latinoamericanas y de más que nada digamos, de la militancia cultural en la región. Entonces, Carmen Soler, que el año pasado también cumplió 100 años de nacimiento, eh, produjo muchos poemas que se recogen en varios libros. El libro publicado en vida, que se llama Poemas, y En la Tempestad, y posterior a su muerte se publica una antología que fue curada por su hija, Matena Soler, eh, que lo publicó Arandura, si mal no recuerdo. Entonces, ella tiene una producción artísima de lo que es la poesía social y cómo puede combinarse esa poesía social con el trabajo, digamos, militante, comprometido y consciente de una realidad, ¿verdad? Que responde, digamos, la poesía a esa realidad. Entonces, eh, ella, justamente por todo este trabajo, y nosotros, digamos, entendiendo eso, los premios llevan su nombre por ese trabajo, por la importancia, digamos, de esa militancia dentro del marco cultural y del trabajo en el exilio, siendo perseguida por el Plan Cóndor en ese periodo también,
Y el otro poeta también, en el cual quiero hacer un inciso un poco más extenso que se acerca otro aniversario de su nacimiento, es el poeta Santiago Dimas Aranda, nacido en el departamento de Guairá, un poeta guaireño, eh, que nació el 25 de marzo de 1924. Él fue poeta, pero también incursionó en otros géneros literarios como el cuento, la novela, la dramaturgia. Fue también crítico literario, letrista también, escribió la letra de una música de José Asunción Flores que se llama Obrerito, eh, que pueden buscarlo en YouTube, está también para escuchar. Él cursó los estudios primarios y secundarios en la ciudad de Villarrica. Muy pronto se vio forzado a exiliarse a la Argentina debido a la persecución sufrida por su familia luego, digamos, de la revolución del 47, que es algo que- que- que es un punto de inflexión para la historiografía paraguaya, debido a que en ese periodo de tiempo muchísima, una parte muy importante de la población paraguaya termina en el exilio, eh, más que nada en Argentina. Entonces eso ya va marcando un poco el devenir del desarrollo y del proceso de la literatura paraguaya, que se forja mayormente en el exilio. En el vecino país, Santiago Dimas Aranda cursó la educación técnica y tomó contacto con referentes de la literatura regional en Argentina. Allí comenzó su producción literaria, editada con el poemario Sangre de Tierra y Luna, que fue publicado en 1960. A partir de esta primera incursión en la poética, Santiago Dimas Aranda comenzó a explorar otros géneros que ya mencioné anteriormente y también se conectó con la militancia antifascista en un primer término y comunista más específicamente luego en Argentina. Dimas Aranda volvió al Paraguay y residió en Asunción durante varios periodos de su vida adulta. Colaboró mucho con el grupo del taller Manuel Ortiz Guerrero, eh, que publicó varios de sus libros con la editorial del taller. Dimas Aranda, a su vez, fue coautor junto a Gedi González de una muy referenciada antología poética paraguaya publicada durante el estronismo, que se tituló 14 testimonios de la poesía paraguaya. Una preciosa edición que está disponible en numerosos catálogos de bibliotecas nacionales e internacionales, desde la Biblioteca Nacional de la UNA, o sea, desde la Biblioteca Central de la UNA hasta la Biblioteca Nacional de Australia, por ejemplo. Esto da un poco cuenta de la magnitud y de la importancia de ese trabajo. Entonces, durante el periodo del régimen de la tiranía militar fascista de Alfredo Stroessner en Paraguay, Dimas Aranda fue perseguido por su tendencia, entre comillas, citando un poco al informe que está disponible en el Archivo del Terror, por comunista, y no únicamente esto por su referencia o por su influencia de Vladimir Mayakovsky en su obra, sino también por denunciar las terribles condiciones de los trabajadores paraguayos y por solidarizarse con los presos políticos de ese periodo. Entonces, fue apresado un par de veces en la Dirección Nacional de Asuntos Técnicos del Ministerio del Interior del Paraguay, conocida generalmente, mayormente, como la técnica. Allí le fueron confiscados libros, manuscritos que supuestamente tenían tendencia comunista y subversiva. A partir de esto, Dimas Aranda continuó su labor literaria y social, llegando a publicar 7 libros durante el régimen estronista, además de incursionar en la creación lírica, como ya mencioné de la música de Flores. Entonces, y mencionar también ahí, hacer como una nota al pie otra vez, Asunción Flores, para quienes no lo conozcan, es un compositor, músico, militante comunista paraguayo que es conocido internacionalmente por haber sido eh, el creador de la guarania. Entonces, eh, ahí él trabajó también con Dimas Aranda en el exilio. Entonces, está Obrerito ahí como una obra conjunta de ellos.
Pero el género literario, al margen de su poética, de Dimas Aranda, hablando de Dimas Aranda, es la novela. Él tiene una serie de novelas que inician con La pesadilla, siguen con El amor y su sombra y cierra esa trilogía un poco con Medio siglo de agonía, que aunque no, digamos, tienen una línea temática general, tratan de la opresión y de la represión de la tiranía de ese periodo, pero a través de distintas historias de personas, digamos, de personas de la clase trabajadora, representando un poco también las diferentes visiones de ese periodo de tiempo a través de la novela. Entonces él fue premiado por dos de sus novelas en el 76 por el Instituto de Cultura Hispánica. Entonces, la obra de Dimas Aranda destaca mucho también por el uso del lenguaje yopará y a veces del guaraní paraguayo, que está ahí también para reproducir un poco la cotidianidad paraguaya a través de esa expresión, un poco no limitarse al lenguaje formal. Entonces, eh, expresa a través también de esos usos lingüísticos la realidad un poco y la posición desde donde se cuenta la historia. Entonces eso también pasa con su poética. Y hablando un poco ahora digamos, de la conciencia de clase o del trabajo militante de Dimaranda a través de la poesía social, entonces eso también tiene que ver un poco con la campaña de ninguneo, por decirlo de alguna manera, o más que nada de olvido o de enfriamiento de la figura referencial de Santiago Dimas Aranda, que no es estudiado en las escuelas, que no es leído, que no es representado mucho en la actualidad, que de hecho mucha gente no lo conocía hasta hace unos años, que de hecho que ahora todavía le debemos un montón de trabajo de divulgación y de difusión a su obra, por lo que vale y por el trabajo que le dedicó también Dimas Aranda un poco a eso y en el contexto en el cual nace su obra también eh, es digno de una completa admiración, eh, claramente, ¿verdad? Entonces, la postura un poco de Dimas Aranda se puede, digamos, como graficar o se puede entender de mejor manera citando un poco a Mayakovsky en un texto suyo, una crítica suya en torno a los poetas y los escritores. Y voy a citar un poco este fragmento, ¿verdad? Los poetas y escritores, en lugar de dirigir al lenguaje, se han subido a unas alturas tan desorbitadas que ya no se les puede tirar ni de la cola. Abres cualquier revista totalmente salpicada de poemas. Hay dentículos, perlados, clámides, Partenón en sueños, y solo el diablo sabe qué más. Se necesitaría pedir a los señores poetas que bajen desde el cielo a la tierra. Tú presumes de dominar las palabras. Sea amable y escribe una ejemplar resolución del comité local sobre la recogida de la basura del patio. ¿No quieres? Dices que tienes un estilo más sublime. Entonces escribe una primera plana ejemplar dirigida a los pueblos del mundo. ¿Acaso puede haber una tarea más sublime? Solo entonces creeremos que tus ejercicios en el campo de la poesía tienen un sentido real, que tu sublime obra puede ser utilizada para mejorar la vida de la gente. Entonces nadie se opondría a tus poemas nebulosos e incomprensibles, porque tenemos en el campo del arte de la palabra a unos ingenieros, pero ni a un solo trabajador, ni a un solo maestro. ¿Y qué sentido tienen entonces los planes sublimes? O sea, eso condensa muy bien un poco la intención de Dimas Aranda. Entonces, quiero compartirles también con ustedes algunos poemas breves de Santiago Dimas Aranda a modo de ir concluyendo ya esta charla en torno a la poesía social, que es, digamos, parte del primer ciclo de poesía del interior, de interior, donde pretendemos un poco extender primero el trabajo del colectivo Asunción Flores, llegando a más puntos del país, hablando de poesía, pudiendo compartir un poco de más fuentes, de más visiones, de una diversidad también de contenido con mucha gente que no,
por diversos motivos no ha podido acceder. Entonces, compartir también unos textos de Dimas Aranda para llegarle a más gente, para difundir su obra es muy importante para nosotros. Entonces, este texto se llama A un joven poeta y lo escribió en 1970 y dice así: preguntas, joven poeta, si gritar es poesía. Yo te respondo, sí. En este tiempo sin metáforas, en el cuerpo del hombre y su esperanza, no pasan de ser solo sombras y un gran silencio interrogante a cuestas. Yo te respondo, poeta, que la metáfora hoy es piedra que aplasta y metal que hiere. Yo te respondo, sí, que gritar contra el silencio es poesía. Grita, poeta, contra la sombra, grita contra la muerte, grita hasta morir. Bueno, ese es uno de esos textos. Ahora voy a compartir con ustedes otro texto, que es un texto que según sus pocas biografías y según entrevistas suyas, es un poema que le costó un apresamiento y que se publicó en el 84 y que se llama La Subversión. En Villamorra o Lambaré dicen que fue una bomba tal vez, o algo peor. En la octava de Reyes, oh señor. Dicen que un experto descubrió metida en un cajón la subversión. Entonces, quería compartir un poco esos dos textos y concluir un poco con esta charla del ciclo de poesía de mi interior. En este caso, hablando más específicamente de la poesía social paraguaya. Primeramente, agradecerles por estar escuchando, eh, ya sea de tarde, mañana o de noche, dependiendo de cuando abran el video, ¿no? Entonces, un poco eso, también agradecerle el apoyo al Fondec y que nos recordarles que pueden seguirnos en nuestras páginas, tanto en Instagram como colectivo-Asunción Flores y también como premios Carmen Soler, que los premios de poesía Carmen Soler este año estaremos realizando la novena edición, o la décima, no, la novena edición. Bueno, ahí no recuerdo un poco bien cuál edición es, pero eh, recordarles que en agosto se va a ver la participación y que es abierto a personas mayores de edad de Paraguay y del extranjero también, porque es unos premios internacionales también, porque entendemos que la poesía como que trasciende fronteras también, entonces apuntamos a también conectar con voces hispanoamericanas, hispanohablantes de alrededor de todo el mundo y también un poco honrar la memoria de Carmen Soler. Así que muchísimas gracias por estar con nosotros, así que nos vemos próximamente.